El documento de la Convención sobre los Derechos del Niño dice: los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos. 2. Los Estados partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero. 3. Los Estados partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Bienvenidos a un especial de Tiempo de Hablar, con un tema importante y controversial que esperamos pueda crear conciencia en cada persona y creyente para contribuir de alguna manera a actuar por nuestros niños, los niños que son de Dios. Sabemos que en Estados Unidos se estrenó el 4 de julio la película Sonidos de Libertad, que habla sobre la trata y comercio de niños y niñas para extracción y venta ilegal de órganos, trabajos forzados, comercio sexual infantil y pornografía. Aquí expondremos información dada por la ONU, UNICEF e INEGI para hablar en dos rubros sobre la situación internacional y en México. Presentaremos la entrevista a Tim Ballard, exagente de la CIA que se dio a la tarea de rescatar a niños que sufrían de trata. Se mostrará el tráiler de la película, presentación de Mel Gibson, la entrevista de Jim Caviezel y la presentación de este proyecto del actor y productor Eduardo Verástegui. Ya al final se dará contexto bíblico acerca de este tema tan relevante. Iniciemos. Tiempo de Hablar. La trata es una amenaza real para millones de niños de todo el mundo, especialmente para aquellos que han debido abandonar sus hogares y comunidades sin la protección adecuada. Henrietta Ford, directora ejecutiva de UNICEF. Estos niños necesitan desesperadamente que los gobiernos redoblen esfuerzos y establezcan medidas para mantenerlos a salvo. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? UNICEF y el Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata hacen esfuerzos para mantenerlos a salvo. Aproximadamente un 28% de las víctimas identificadas de la trata en todo el mundo son niños, según han declarado hoy UNICEF y el Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata, en inglés ICAT, en vísperas del Día Mundial contra la Trata de Personas. En regiones como África subsahariana, América Central y el Caribe, los niños representan una proporción aún más alta de las víctimas identificadas de la trata, el 54 y el 62% respectivamente. UNICEF y ICAT creen que el número de niños víctimas de la trata es mayor de lo que sugieren los datos actuales. Muy pocos lo reconocen por miedo a los traficantes, por el desconocimiento de otras alternativas posibles, desconfianza de las autoridades, temor al rechazo o la posibilidad de que los devuelvan sin ningún tipo de protección o con ayuda limitada. Los niños refugiados, migrantes y desplazados son especialmente vulnerables a la trata, ya sea cuando tratan de escapar de la guerra y la violencia o buscar una educación mejor y oportunidades de salir adelante. Muy pocos niños encuentran las vías para desplazarse de forma legal y segura con sus familias. Esto aumenta las posibilidades de que los niños y sus familias escojan rutas más irregulares y peligrosas, o que los niños se desplacen solos, lo cual los hace más vulnerables a la violencia, los abusos y la explotación por parte de los traficantes.
muchos sistemas de protección infantil siguen sin contar con recursos suficientes y hay una grave carencia de tutelas y de otras modalidades de acogimiento alternativas. En muchos casos, los niños son enviados a refugios inadecuados, en los que están en peligro de volver a sufrir traumas y victimización. La Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia y el ICAT mantienen su llamamiento para que se apliquen políticas gubernamentales y soluciones transfronterizas para mantener a esos niños a salvo. Algunas de ellas son ampliar vías legales y seguras para que los niños se desplacen con sus familias, acelerando el proceso de determinación del estado de refugiados y abordando los obstáculos legislativos y prácticos que impiden reunirse a los niños con sus familias. Reforzar sistemas de protección infantil y social a fin de evitar identificar, denunciar y abordar casos de trata, violencia, abusos y explotación contra los niños y responder a las necesidades específicas de los niños atendiendo a su edad y género. Garantizar que haya soluciones sostenibles guiadas por una valoración individual de las circunstancias de cada niño y la determinación del interés superior, BIS, independientemente de la situación del niño, y que el niño participe en este proceso en la medida que sea adecuada para su edad y su madurez. Mejorar la colaboración transfronteriza y el intercambio de información y entre el control de fronteras, las autoridades de protección infantil y de las fuerzas del orden, así como aplicar procedimientos más rápidos de búsqueda y reunificación de familias y modalidades de acogimiento alternativas para los niños que carezcan de atención paterna. Evitar medidas que puedan llevar a los niños a escoger rutas más peligrosas y a desplazarse solos para evitar ser detenidos por las fuerzas del orden. Llegar a todas las víctimas de la trata sin dejar a nadie atrás. Los desplazamientos y las desigualdades socioeconómicas afectan a millones de personas en todo el mundo que quedan expuestas a la explotación de los traficantes. Las personas que no gozan de un estatus legal, que viven en la pobreza, que tienen un acceso limitado a la educación, a la atención sanitaria o a un trabajo digno, que sufren discriminación, violencia o abusos, o que proceden de comunidades marginadas, son a menudo los principales objetivos de los traficantes. Este es el crimen internacional con más rápido crecimiento que el mundo haya visto. Ya ha sobrepasado el tráfico ilegal de armas y pronto sobrepasará el tráfico de drogas. Porque solo se puede vender una bolsa de cocaína una vez. Pero un niño, de 5 a 10 veces al día. En todo el mundo, las medidas nacionales, especialmente en los países de desarrollo, parecen estar deteriorándose. Las tasas de detección cayeron un 11% en 2020 y las condenas se desplomaron un 27%, lo que ilustra una ralentización mundial de la respuesta de la justicia penal a la trata. De hecho, el 41% de las víctimas que consiguen escapar de su terrible experiencia acuden a las autoridades por iniciativa propia. Otra clara señal de que las medidas de lucha contra la trata se quedan cortas. En el contexto de la trata de personas, dejar atrás a las personas significa no poner fin a la explotación de las víctimas de trata, no apoyar a las víctimas supervivientes una vez liberadas de sus traficantes y dejar a determinados grupos vulnerables ante los traficantes. La campaña para el Día Mundial contra la Trata de Personas
de 2023 tiene como objetivo sensibilizar sobre los alarmantes acontecimientos y amenazas identificados por el último informe mundial sobre la trata de personas de la ONU. En el 2003 descubrí una red de pornografía infantil en Quintana Roo. En la zona hotelera y en la zona más pobre de Cancún estaban vinculadas a través de un grupo de empresarios, senadores, gobernadores, que tenían una fascinación por la pedofilia y estaban dedicados a traer niñas de diferentes países. Cuando tuvimos los primeros testimonios de las niñas de 10 y 12 años, yo ya había abierto en Cancún, porque no había nada, un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica y niñas y niños víctimas de trata de personas. En aquel entonces le llamábamos solamente esclavitud o explotación sexual comercial. Y cuando abrí este lugar, empezaron a llegar más y más casos. Y era el primer refugio de alta seguridad de México, no solamente en Quintana Roo. Entonces de pronto nos llamaban mujeres que tenían refugios y centros de atención en Texas, en Nuevo León, en todas partes del país, para pedirnos que recibiéramos a las mujeres que ellas habían recibido, porque les contaban historias de que estaban vinculados sus parejas, sus esposos, con la delincuencia organizada. Claro, llegaban a nuestro refugio y aquí sí tenían un sistema de alta seguridad. Teníamos puertas antibalas, éramos las únicas que habíamos hecho un sistema verdaderamente protegido para todas las víctimas. Lo sabía el gobernador, lo sabía en aquel entonces, por supuesto, la policía corrupta, la policía que no se había corrompido también lo sabía y nos ayudaba, eran los menos, pero ayudaban. Y cuando empezamos a descubrir esta red, por supuesto, una de las niñas fueron a denunciar frente a la autoridad, y la autoridad lo que hizo fue llamarle al líder de esta banda de traficantes para avisarle que ya lo habían denunciado, y él se fue a los Estados Unidos. Cuando se fue a los Estados Unidos, empecé a buscar por dónde andaba y lo encontramos en Arizona. Yo ya había escrito varios textos, ya había hecho varios reportajes sobre esta red. El empresario se llama Jan Sukarkuri, y puedo decir su nombre porque ganamos el caso y está preso. Él había traído, hasta donde yo pude documentar, 200 niñas y niños a la zona hotelera de Quintana Roo, de Cancún, frente al mar, a donde venían empresarios y políticos a tener sexo con niñas entre 4 y 13 años. No solo eso, sino hacía pornografía infantil. 2003. Aquí hay expertas y expertos en ciberdelitos. Ustedes saben que en 2003 todavía no teníamos el conocimiento y las habilidades para investigar dentro del mundo de Internet como lo tenemos ahora. Entonces, claro, yo fui directamente con las autoridades federales a preguntarles cómo podemos investigar una red de pornografía infantil que está comprando y vendiendo niñas a través de Internet. No, señora Cacho, es una exageración. Seguramente son unos cuantos niños, son pedófilos, pero pornografía infantil en México, ¿cómo cree? No. Entonces, como no me ayudó la autoridad, decidí ir en busca de alguien y encontré un hacker maravilloso. Y el hacker me dijo, te voy a ayudar a encontrar a estos sujetos. Y nos metimos en el Deep Web por primera vez, en 2003. Y encontré una gran parte de esta red. Y una vez que encontramos esta parte de la red, me quedé con una idea en la cabeza. Pensé, ok, ya sabemos quiénes son los agresores, perfectamente. Sabíamos los nombres de todos estos sujetos, teníamos fotografías. Cometí un delito, imprimí 300 fotografías de hombres adultos con niñas y niños menores de 13 años. Obviamente, pornografía. Entre ellos descubrí a senadores, gobernadores y empresarios multimillonarios mexicanos y extranjeros. Descubrir quiénes eran ellos fue bastante fácil, pero se quedó en mi cabeza una idea: ¿cómo vamos a encontrar a estas niñas y niños? Y empecé a preguntarles a expertas y expertos de todo el mundo. Hablé con investigadores de Gran Bretaña,
de Holanda, de Francia, de Italia, quienes estaban ya desde ese entonces averiguando cómo enfrentar la pornografía infantil. Save the Children, algunas organizaciones ya estaban hablando de esto. En Tailandia ya había un problema y hablé con expertas y expertos en Tailandia y todos me decían, claro, las niñas y los niños los salvamos cuando los encontramos. Pues si tenemos la tecnología para encontrar a los agresores, a los criminales, a los líderes de la delincuencia organizada, ¿por qué demonios no tenemos la tecnología para identificar las caras de estos niños y niñas y hacer un cruce de información y rescatar a estos miles de niños y niñas víctimas de pornografía infantil? Mientras esto sucedía y yo hacía la investigación, escribí toda la historia. Y cuando la escribí, llegó a mi oficina, en ese momento ya era yo directora de una revista, llegó a mi oficina un sujeto, un hotelero conocido de Quintana Roo, con una maleta, así de película, con una maleta viejita, grande y con un poco de ruedas, entró frente a la telefonista. En ese entonces yo ya tenía 3 escoltas federales, porque ya había tenido 2 atentados y varias amenazas de muerte, y ya un abogado de Cancún me había puesto un arma en la cabeza por meterme en asuntos privados de su vida cuando denunciamos que había intentado matar a su mujer. Entonces yo tenía 3 escoltas. La escolta femenina estaba dentro de mi oficina. Él entró a mi oficina y enfrente de mi escolta federal me ofreció $1 millón para mi organización, de parte de un hotelero y de un senador mexicano. Me dijeron, mire, usted, señora Cacho, no va a sobrevivir. No va a poder publicar ese libro que quiere publicar. Nadie sabía que yo iba a publicar un libro, excepto, por supuesto, la Secretaría de Gobernación, que tenía investigados mis teléfonos. No va a poder hacer eso. Y si usted acepta este dinero para ayudar a las pobrecitas víctimas que reciben su refugio, todos vamos a seguir siendo amigos y no va a haber ningún problema. Y le vamos a ayudar a detener al líder de la banda de criminales, pero a él. Por supuesto que le dije que muchas gracias, que se podía ir con su dinero a donde quisiera. Él eligió. Unos meses después, entregué mi libro, Los demonios del Edén, a la editorial Penguin Random House. Y cuando lo entregué, el director general de Random House, que era un español que acaba de llegar a México, lo vio y me preguntó, ¿tienes evidencia? Y yo, como buena reportera de las de verdad, traía toda mi evidencia. Publicamos el libro y mientras tanto regresé a Cancún y hablé con el agente del Ministerio Público Federal, que fue una de las personas claves para esta investigación. El hombre recibió tantas amenazas de muerte como yo dentro de la propia Procuraduría por hacer bien su trabajo. Hubo un momento en que estábamos sentados, él y yo, frente a unas computadoras y yo tenía era un DVD, no existían los USBs, por lo menos no los tenía todo el mundo, que habíamos rescatado. Y cuando lo empezamos a ver, me dijo, las madres de estas niñas y niños tienen que ver estos videos para identificar a sus hijas. Y le dije, sobre mi cadáver, que va a permitir que esta madre o este padre vea a su hija o a su hijo de 4 o 5 años siendo violado por estos sujetos. Entonces me dijo, ¿está usted segura? Usted es periodista. Si usted hace esto y usted los identifica, se va a convertir en una testigo federal y va a tener que testificar en contra de ellos hasta que termine con esta banda. Eso significa que puede pasar el resto de su vida con amenazas y perseguida. Y le dije, sí, estoy segura. Y estoy segura. Regresé a México de pronto con una llamada de la editorial y resulta que el nuevo secretario de Seguridad Pública Federal, el encargado de lo que ahora es la Policía Federal, Miguel Ángel Yunes Linares, mandó llamar por teléfono al director general de Random House en México y lo invitó a su oficina. Y lo invitó a su oficina con hombres armados y le dijo que ese libro no podía ser publicado porque él aparecía en el libro. El director de Random House le invitó a que diera su testimonio. Él dijo que no iba a dar su testimonio y que el libro no iba a salir de ninguna manera. 2 meses después estábamos presentando el libro en la Ciudad de México y yo estaba rodeada de 25 policías federales armados que estaban peleados con su propia autoridad. Lo presenté junto con otros periodistas muy connotados mexicanos
Y para ese momento ya habíamos rescatado 200 niñas y niños. Ya tenía los nombres, los apellidos, ya sabíamos quién eran sus madres, sus padres. En 5 casos no pudimos contactar a la familia porque la familia fue quien vendió a sus hijos e hijas. Dentro de esta red había 7 niñas norteamericanas que habían traído a Miami. Adquirí las llamadas telefónicas en las que uno de los miembros de la red criminal llamaba por teléfono a Jan Sukarkuri y le explicaba que cada niña costaba $3,000 como cuota principal. Y después de los $3,000 tenía que pagar además los papeles. Me pregunté quién estaba haciendo los pasaportes de estas niñas norteamericanas, colombianas, paraguayas y de otros países, por supuesto mexicanas, y niños también, para traerlos a Cancún. De pronto recibí una llamada telefónica de un joven que hacía radio en Playa del Carmen. Y me dijo: Lidia, me acaban de avisar que hay un grupo de italianos que está explotando a niñas y niños aquí. Me da mucho miedo hacer algo, ¿puedes venir? Y fui. Mi escolta me decía: no podemos ir a Playa del Carmen, es muy peligroso. Y fuimos a Playa del Carmen y encontré a una niña de 5 años que tenía un billete canadiense con un mensaje de amor que le había puesto el hombre que había pagado para poder tenerla y abusar de ella. Entonces seguí la pista del sujeto y el sujeto había llegado por barco, un crucero. Al mismo tiempo, las leyes norteamericanas habían avanzado ya en temas de trata de personas. Y ya los agentes de ICE estaban deteniendo a sujetos norteamericanos que iban a Tailandia y Camboya. Y entonces empecé a investigar y descubrí que estos americanos que venían buscando a niñas y niños, que iban a buscar a niñas y niños para efectos de explotación sexual comercial a Camboya, Tailandia y otros países del sureste asiático, empezaron a viajar a México. Y empezaron a viajar a México porque no había leyes, por la impunidad, porque era más barato, porque era más fácil y porque podían salirse con la suya. Y hice un mapa perfecto de quiénes eran y cómo estaba funcionando. Cómo llegaban, quién los contrataba, qué agencias de viajes lo hacían. Mientras estaba haciendo esta investigación, llegó la policía aquí a Cancún, afuera de mis oficinas, vestidos civiles, 10 sujetos armados, pusieron un arma, mi escolta estaba parada donde está la cámara y mi escolta se quedó inmóvil. Estos policías vestidos de civiles me secuestraron y durante casi 24 horas me torturaron. Me dijeron que me iban a matar, me dijeron quién los había mandado, el gobernador de Puebla. Me dijeron por qué razones, por haber publicado Los Demonios del Edén y porque me había metido en la vida privada de todos estos senadores, gobernadores y empresarios. Afortunadamente yo había hecho toda una estrategia de seguridad antes de que sucediera cualquier cosa, en caso de que me secuestraran, de que pasara algo, de que me mataran, de que me atacaran o atacaran a alguien de mi familia, y los medios se enteraron a tiempo. Entonces la policía que me secuestró se vio obligada a llevarme viva a Puebla en lugar de matarme en el camino como me habían prometido si yo no firmaba ahí mismo un documento diciendo que el contenido de mi investigación era absolutamente falso. Llegué viva, me metieron a la cárcel, salí de la cárcel y pasé 1 año firmando todos los días en la cárcel de Cancún por haber cometido el delito de difamar a un grupo de criminales que se dedicaban a la trata y explotación sexual comercial de niñas y niños. Es la primera vez en la historia de este país que una periodista, hombre o mujer, y en este caso mujer, sobrevive a la tortura, a la persecución, al silenciamiento, al intento de silenciamiento, al encarcelamiento por decir la verdad y por seguir investigando. Muchas gracias. ¿Qué es el tráfico sexual en términos de Estados Unidos? ¿Qué está ocurriendo realmente? ¿Y qué es en términos internacionales? ¿Cuál es el problema actual? Sí, esto no es una cuestión periférica. Mucha gente quiere creer que lo es. Es la empresa criminal de más rápido crecimiento en el mundo. De verdad, más que drogas, más que... Es la que más crece. De Y verdad. está rivalizando con las drogas. Es el que más crece, entiendo. Es lo que más crece. En términos de números, está rivalizando con el tráfico de drogas. Puedes vender una bolsa de cocaína una vez, pero puedes vender un Dios niño mío. 10, 20 veces en un periodo de 24 horas. Es muy lucrativo y es un negocio enorme. Ahora hay... Así que es un producto renovable. Exacto. Es decir, puedes reciclar Así es. el producto. No quiero decirlo con ese Pero término, así pero... lo ven, así que sí.
Realmente Increíble. empiezas con el problema más grande, es la esclavitud moderna. La gente no controla su propio cuerpo, su propia vida. Se estima que hay unos 30 millones de esclavos en el mundo hoy y 10 millones de ellos son niños. Son vendidos para diferentes cosas. Alrededor de 2 millones de niños son forzados al comercio sexual. El resto son mano de obra esclava, incluso la extracción de órganos. ¿De verdad? Y así trabajan en... ¿Cuántos en la categoría de esclavitud sexual? ¿Cuántos? Ellos estiman que hay 2 millones según el Departamento de Estado, la ONU, 2 millones. Mi experiencia me dice, porque estamos en 26 países encubiertos en todas partes, y si tú eres un esclavo, es solo cuestión de tiempo antes de que te usen para el sexo también. Vaya. Es intercambiable, la esclavitud Así que es... ¿cómo podemos hacer dinero con esa persona? Una vez que posees a alguien, crees que lo posees como un objeto, harás lo que quieras. Vaya. Los niños de Dios no están a la venta. En cuanto cierro los ojos, veo los rostros de esos niños. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrarla. Te lo prometo. Somos de Seguridad Nacional. Sabes que no es nuestro trabajo ir a rescatar niños hondureños en Colombia. Si no hacemos nada, será una pesadilla. Imagina entrar a su habitación ahora mismo y ver su cama vacía. ¿Qué haríamos? Renuncia a tu trabajo y rescata a esos niños.